sonido de risas por el hogar, niños corriendo sin descansar. Un suspiro digo para no explotar. Ser mamá es un arte singular. Despierto temprano con café en mano. El caos me llama, soy su ser humano. Un consejo aquí, una risa ya. El amor todo lo puede, ¿qué más dará? Auxilio, soy mamá. No hay manual para saber qué pasará. Consejos, risas y mucho más. Nadie me dijo cómo esto se hará. Hola, muy buenos días. Gracias por sintonizarnos. Espero estén muy bien. Estamos en la 10ª emisión de su programa Auxilio, soy mamá. Y antes de iniciar con este tema, que es un tema muy polémico, ahorita lo vamos a ver, sintonícenos, mándenle a la comadre, compártanlo, sintonícenos por Spotify, también estamos en YouTube. Dígale que en la redacción por ahí hagan sus comentarios, sus sugerencias. Y pues iniciamos con un tema muy polémico, Monse, que sobre todo nos lo pidieron papás, claro, por ahí conocidos, hablar sobre un tema tan sonado que es el bullying, ¿sí? Antes que nada, saludarte, Monse. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, gracias por estar aquí, como siempre, puntuales en su programa. Antes de comenzar de lleno, ¿no? Yo creo que ya se sienten las vacaciones, ya estamos a nada. Yo ayer decía, yo estoy con un pie en Semana Santa y otro acá. Sí, sin duda alguna, yo creo que a todos nos hace falta ya como un respiro, ¿no? Aunque con los niños en la casa puede ser que... Pero son actividades diferentes. Sí, ¿verdad? Pero recargas pilas de manera diferente. Ándale, sí, qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque muchas veces el diálogo de las mamás es este, ¿no? Como de hoy, pero los niños en la casa. Pero mira, sí tienes razón. Sí, yo creo que a lo mejor como mamá te levantas temprano, pero no con la misma presión. Ándale. Porque por ejemplo me dicen, oye, Gaby, ¿qué haces en vacaciones? Pues ya les comento, digo, no precisamente disfruto el salir, claro, pero yo creo que valoro mucho desayunar en la casa con calma. Ándale, la palabra calma, ¿no? Que vamos, te corre, le sube, te baja. Sí, excelente. Y rápido baja y vamos a la escuela. Yo creo que la calma la valoro mucho. Sí. Qué bueno. Entonces sabemos que está por iniciar este nuevo periodo, chiquito a lo mejor, pero hay que disfrutarlo. Pero es algo chiquito que nos acerca a las largas. Que nos acerca a las dos vacaciones más grandes. Esperando el 10 de julio. Sí, claro. Ok, pero bueno, entonces, como mencionaba Gaby, efectivamente recordamos que estamos en todas las plataformas. Déjenos por aquí sus comentarios. Ya vimos, mira, ya tenemos por aquí y gente que nos pregunta, nos da mucho gusto, síganos poniendo ahí sus preguntas, ustedes lo que piensen, cuéntenos. Y efectivamente el día de hoy, como tú lo dijiste, tenemos un tema pues delicado, polémico, muy interesante y hasta como muy que preocupa mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? De cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces, sí, el día de hoy hablaremos acerca del bullying. Igual, si alguien tiene dudas y algo, con todo gusto lo podemos ver. Bien, pues entonces, ¿qué te parece si iniciamos con comentarios o iniciamos de lleno nosotros? Vamos a ver. Dice Margarita Rodríguez Pascual, bendecido día, excelente tema, saludos y bendiciones. Gracias que nos ven, saludos también igualmente. Dice Marisa Valadez, ¿qué opinión de la serie de Netflix adolescente? ¿La viste? Sí, yo también. Entonces ya podemos hablar como hasta un capítulo. Exactamente. Próximos miércoles pensar para analizar esta serie de adolescencia, que a lo mejor tiene mucho que ver también con este tema de repente. Claro, sí. De hecho, pues como que gira, ¿no? Sí, la serie gracias por sus sugerencias y la vamos a tomar mucho en excelente. cuenta. Dice también Marisa Valadez, el sonido se oye tanto eco y está fuerte. Modular, por favor, gracias. Ya lo ajustaron. Esperemos que ya se escuche.
que se escuche mejor. Ustedes díganos eso, ¿se escucha con eco, no se escucha con eco, se escucha bien? A ver, por ahí la que nos escribió, ¿nos escuchará bien? Marisa, tú dinos. Pero toda bueno. La confianza, así como nos dijiste, te agradecemos mucho. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces igual ahorita posteriormente podemos abordar a lo mejor un poco acerca de lo de esa serie, pero vamos a iniciar, ¿qué te parece con el bullying? Con esta cuestión del bullying? Pues a ver, sin duda alguna este es un tema, como dijimos al inicio, muy polémico, muy delicado, porque digo, a lo mejor a todos, no sé, nos ha tocado estar a lo mejor en un momento de esa manera, a lo mejor no grave, a lo mejor no muy, que tú digas, ay Dios mío, fue algo terrible, qué bueno que no, pero yo creo que en algún momento de nuestra vida todos experimentamos como esa sensación o ese miedo de que, ay, a lo mejor me van a decir algo, o me siento mal, o dañan como esta parte de mí por parte de mis compañeros. No sé si a ti te pasó alguna vez, o en cuestiones de lo que hayas vivido. Sí, fíjate, ahorita antes de abordar ese tema, yo creo que el tema del bullying es un tema pues muy polémico, sobre todo porque yo creo que en el bullying intervienen muchas instancias, por ejemplo, familia del que hace el bullying, familia del que es bulleado, la escuela, claro. Más compañeros, entonces el que intervengan muchos pues sí da a que se haga un poco más grande de lo que pudiera hacerse, ¿no? El punto es ir como, ahorita lo vamos a decir, como ir haciendo que se haga más ligerito, ¿no? Más llevadero este tema. Y a veces yo me ponía a pensar, por ejemplo, a veces los papás pensamos que todo es bullying, todo. Entonces sí me gustaría iniciando haciendo una diferencia de qué es bullying y qué no lo es, ¿no? Claro. A veces pensamos que una cierta broma, que me vio feo, ya es bullying. Y me parece que el bullying tiene ciertas características, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Por ejemplo, la primera de ellas es que es totalmente intencional. Sí. O sea, el bullying ya merita que la persona ya estructuró en su mente lo que va a hacer con el otro compañero, claro. ¿no? Entonces, número uno es intencional, no es sin querer, no es se me fue, es lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Y la número dos sería que es muy repetitivo. Ándale, eso es lo que iba a mencionar, que sea reiterado, o sea, ya van varias ocasiones en las que ya pudiéramos decir es que ya se volvió a encontrar y ahí no nos queremos escuchar, que digan, oye, pero una vez me lo hicieron, bueno, ahí podría formarse un poquito rojo, no dejarlo de lado, pasó algo, pero no tanto que sea como bullying. Decir, ya pasó con mi hijo, ya pasó con este compañerito, pero a lo mejor le dejamos como un foquito rojo. Claro. Sí, claro, sobre todo, digo, en tu postura, en la parte de las instancias educativas, sabemos que pues a lo mejor es donde recae o se vuelve más evidente como todas estas situaciones. Sin embargo, sí es importante, como tú dices, no dejarlas de lado, o sea, no dejar como de que, bueno, ya están molestando a tal persona o ya sufrieron esta situación, sino dejarlas de lado, pero también separar qué es bullying y qué no. Es. Entonces, sí, que nos digan, no, en auxilio sí mamá dijeron que no era bullying, no, claro, realmente no lo es, pero sí es un foco rojo, a lo mejor al que tienes que ponerle tu atención, se resolvió en la escuela, que bueno, dejarlo ahí, por si pudiera pasar algo, ya hay una incidencia de que sí hubo, ¿no? Entonces, la primera es intencionado, 2 repetitivo y 3, pues es una forma de poder, ¿no? Por el estrato social, porque el buleador se siente más fuerte, más guapo, más no sé. Que fíjate que esto que mencionas, o sea, es donde viene la parte como compleja de esta situación. Porque efectivamente, a veces el abusador, por así decirlo, o sea, el que está abusando de su condición, de su tamaño, de lo que tú quisieras, se muestra un tanto más agresivo, se vuelve un tanto más, de cierta manera, más poderoso, entre comillas. Sin embargo, lo que está detrás de eso, que es la parte compleja de esto, es que en realidad se está sintiendo inferior, ¿sí? Y ahí es donde viene como esta cosa que sacaré, pero ¿cómo? Se pone muy así en la escuela, pero resulta que a lo mejor en casa está viviendo una situación similar. Entonces, dentro de los casos que se conocen o que yo he tenido la oportunidad de ver en cuestiones de algunas situaciones así, generalmente pues es parte de las historias de casa. A veces tenemos, no sé, se me ocurre niños
con hermanos más grandes, que de repente los tratan así, ¿sabes? Que son de, te pasan y zape, o ay, a él no le den, o me como tu comida, o sea, todo este tipo como de conductas de cierta manera inocentes, pero que se vuelven una ventaja, pues una ventaja de yo te lo quito, yo te lo como, yo te lo gano, y todo eso después este pequeño va y lo replica ¿con quién? Con quien él puede ver como su inferior, y ahí es donde está como la cadenita, ¿no? Porque para esto la víctima, perdón, el buleador busca a su víctima que sea vulnerable, a lo mejor la encuentre sin autoestima y demás, entonces como ya no encontró a su víctima, lo atrapa fácilmente, pero ahorita lo que dices es muy importante, o sea, coge a alguien sin autoestima, pero el buleador también no tiene autoestima, porque si la tuviera, no haría lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, como bien mencionas, y lo que nos hemos informado es el buleador necesita ese reconocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy buleando y como todos me están aplaudiendo, entonces yo me siento con poder, ¿sí? Estoy buscando la atención que no tengo en casa, nos vamos a través a casa, como lo hemos venido diciendo en cada programa, no tengo la atención en casa, la busco a pesar de alguien. Exactamente. ¿Sí? Y me voy a lastimar a alguien. Y yo me siento más elevado, poder, porque ahí nos mencionaba, y lo sabemos, el buleador no funciona si su público de atrás, sino somos los espectadores que también cumplen un rol importantísimo. Claro. Por eso es que es tan complejo todo este tema. Porque son muchas distancias, son los espectadores, la familia acá, la escuela. Exacto. Y aquí es donde yo me atrevería a decir, Gaby, entonces, pues, ¿quién es la víctima? ¿Sabes? En cuestión, o sea, yéndonos en este mismo entendido, ¿quién es la víctima? O sea, uno que es el que lo sufre por parte del abusador, pero también el abusador es una víctima de su sistema. O sea, de su casa. De su casa, exactamente. Cuando lo menciono como sistema, lo menciono como sistema familiar. Entonces, efectivamente, que como ahí como que dices, bueno, pues quién es el que está más dañado, ¿no? En ese sentido. Y aquí lo que queremos evitar es, le están haciendo bullying a mi hijo, que haya un encontronazo en familias, o irnos a la vía legal. Yo creo que tenemos que cortar desde raíz. A mí yo me acuerdo mucho en el preescolar, me preguntaban, oye, y si hay un niño que molesta, bla, 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 bla. Aquí yo les mencionaba a los papás dos cosas. La primera, ¿sí? Me voy a preocupar como líder educativo por el que es bulliado. Pero también me tengo que preocupar mucho por el bulliador porque por algo lo está haciendo. Claro. O sea, los dos roles, si te fijas, son muy importantes. Exactamente. A otro porque tenemos que hay que trabajar en él su autoestima, su seguridad, o el que también que trae de casa para que sea muy vulnerable a la situación. Y el de casa también, ¿qué estás viviendo para que quieras sentir poder a través de alguien? ¿No? Y otra cosa, en el preescolar me decían, y en el preescolar no sucede bullying. Fíjate que en el preescolar todavía no se ven tantos casos, se ven focos rojos como los que mencionaba al principio, y esos se van quedando guardados pues por escrito en mi mente, pues ya había pasado. Pero no sucede tanto porque no hay esta estructura de pensamiento del niño de decir, voy a dañar a mi compañero. Ahí más bien, fíjate que ahí, no sé si sea tanto bullying, tú me dirás, somos a veces las mamás, ¿sí? Que ocurre una situación con un pequeñito y ya empieza la mamá o la familia a decir, no te juntes con ella, no te juntes con él, no te juntes con ella, porque me ha pasado ahí en el preescolar. Entonces las mamás son las que ahí me empiezan a hacer como pues, un poquito de descompostura en ese... Claro. Y es que, gracias. Y como tú dices ahorita, los hijos ven lo que los papás hacen. Claro. Entonces voy y hago lo mismo. Claro. Y es que, ¿sabes qué? O sea, realmente yo creo que toda esta situación, digo, por lo general, sí vale la pena que uno como papá se dé como a la tarea, se dé a la condición de pensar y decir, bueno, a ver, o sea, en el sentido de cómo estoy yo enseñándole a mi hijo acerca de los límites, pero no solamente de los límites
para con los demás, sino también él cómo está ejerciendo sus límites para consigo mismo, ¿sí? Tanto del lado positivo como del lado negativo, porque, por ejemplo, se me ocurre, no sé, por ejemplo, mi hijo me decía la semana pasada, ay, es que mamá me caí, y todos un grupito de niños que estaban ahí, todos se burlaron. Exacto. Entonces yo le decía a él, y él se enojó y me dice, y yo me enojé, yo les iba a decir no sé qué, y yo le dije, ¿sabes qué? No les digas nada, ¿por qué? Porque no está bien burlarse de las personas, ellos no lo entienden, qué mal. Pero no está bien, si un día alguien se cae, tú aunque te dé risa, porque sabemos que a veces es gracioso, pero es importante que tú no te burles de esa persona porque se puede sentir mal. Que no es lo mismo. Entonces desde ahí ya comienza como esta conciencia que tú haces en tus hijos, de decir, espérame, es que burlarse del otro no está bien. Para nada está bien. O sea, aunque el otro se haya caído muy gracioso, aunque digas, ok, pues mejor volteate. O si tú ves que está bien y si él se ríe, bueno, pues a lo mejor lo acompañas con la palabra mágica que se llama empatía. Claro. ¿Cómo le hace falta al mundo la empatía? Que yo creo que una de las cosas principales que pudiera ayudar en el tema del bullying es la empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de ponerte en los zapatos del otro. ¿Qué sentiría el otro? ¿Qué sentiría el otro si la gente de verdad, aquí por ejemplo nos menciona, existe también bullying familiar en el ámbito laboral, en casa, y de que pues hay muchos factores, efectivamente Margarita Rodríguez nos dice, pero sí, esto creo inclusive ya como adultos, que es importante desarrollar el tema de la empatía. O sea, decir, ¿cómo se va a sentir el otro si yo le digo? ¿Cómo se va a sentir el otro si yo le menciono, si yo le culpo, si yo lo acoso? O sea, todo eso tiene que ver, y yo creo que es una de las cosas principales que se tiene que tomar o tocar en los temas familiares. Exactamente. Que dentro del desarrollo de tu hijo, tú le incluyas el tema de la empatía y la importancia que tiene el no hacer sentir mal a otros. ¿Por qué? Porque no está bien. ¿Sí me explico? Entonces en esa parte yo creo que sería como el punto número 1 que deberíamos de tener atención con la parte de nuestros hijos. Y yo creo, Monse, me sorprende mucho y hacerles hincapié a los papás, a los que nos escuchan, corta lo que platicábamos, cómo todo recae en la familia, cómo todo inicia en la familia. Claro. Si yo tengo límites para mí mismo, yo voy a poder ponerlos a mis hijos. Exactamente. El otro día estaba leyendo a una autora que decía, el mejor regalo en familia que le podemos dar a nuestros hijos para evitar estas situaciones es el decirles no. Sí. El mejor regalo, decir de una manera adecuada, explicando, pero es regalándoles el no, porque a veces familias que no lo regalamos. Exactamente. ¿Sí? Entonces ya el niño ya ahí no entiende qué es no sobrepasarse con un compañero, si desde pequeños no empezamos a formar eso. ¿Sí? Exactamente. Sí, entonces, esto hablándolo desde la parte que a lo mejor nos toca, ¿no? Estar como del otro lado, donde nuestro hijo quizá es quien esté burlándose, quizá es quien esté transgrediendo los límites de hacerle daño a alguien más. Sí es importante de verdad que enseñemos esta cuestión de la empatía, esta cuestión de los valores, esta cuestión de no dañar al otro, pues porque son cosas que no se deben de hacer, ¿sí? Entonces, si él tiene algunas carencias en las que veamos que, como tú lo mencionabas hace un momento, esa necesidad de poder, esa necesidad de llamar la atención, esa necesidad que lo haga de otra manera. Existen muchas maneras de hacerlo. O sea, es buscar a un profesional. Cuando yo como mamá ya no sé cómo hacerle, es buscar un profesional y decir, está pasando esto. Claro. Y que tu hijo está bien, busque ese poder, pero que se vaya por otro lado. Claro, ¿no? O sea, existen maneras de que él se pueda alzar de esa manera, pero de manera positiva, ¿sí? Que también, no claro, humillando al otro. No humillando al otro, o sea, no te sientes superior apachurrando a los demás, no, pues se supone que tú te sientes superior porque sí, ¿no? Entonces, sin duda es un tema, yo creo que tiene que ver con la cuestión de la autoestima, de cualquiera de los dos lados. Entonces, ¿y cómo tenemos que fortalecerla? Y cómo tenemos que fortalecerla y formarla, porque por ejemplo me decían los casos que yo he tenido de bullying en el consultorio, sí. No, pues sabes que lo vamos a cambiar de escuela o lo vamos a llevar a no sé qué, y yo siempre les decía, es que sabes que lo que necesitamos es que tu pequeño se haga tan fuerte para que donde esté, si se le presenta otro igual al que tenía, lo sepa manejar. Porque el cambio de escuela, sí, yo también opino lo mismo que tú, no estoy de acuerdo con el cambio de escuela, menos que ya sea un caso exagerado, pero ahí considero que a lo mejor que el que debería irse, pero tampoco es el bulleador. Claro. Sí, igual ahora sí que ya serían como criterios, raíz, ¿no? Ya sí eran como criterios en cuestión de escuela, en cuestión de lo que sea. Si a lo mejor como papá te da más tranquilidad el cambiarlo de escuela porque ya hablaste, porque el sistema ya no empata contigo, adelante, o sea, hazlo. Pero sí no que sea cortar a raíz, tanto ver la autoestima del bulleado como del bulleador, porque ambos están
sin ella. Exactamente, aquí no es de uno está bien y el otro está mal, uno está bajo tu estima y el otro pues se aprovecha de él, no, ¿por qué se está aprovechando de él? ¿Sabes? O sea, vale la pena de verdad mirar las dos caras de la moneda, Claro. para efectivamente identificar y ver por dónde tenemos que trabajar con los dos, ¿no? Entonces, y mencionarles, como dices, lo de la escuela, el no cambio, pero el bullying se da en la escuela porque es donde la mayor parte del tiempo pasan nuestros hijos. Exactamente. Y es muy propicio para que pase. Yo ahí sí les invito a los papás una llamada de alerta cuando los maestros nos digan tu hijo está molestando al otro, tu hijo, sí hacer caso. Claro, y claro. también tengan en cuenta que los hijos no se portan igual en la casa que en la escuela, que también como centros educativos nos escuchen, de decir, a ver, me están diciendo esto, que prenden en ti un foco rojo, claro, claro. una alerta. Claro, ¿sí? claro. Que sepan que lo que estamos haciendo es pues por el bien de los pequeños, ¿no? Y que queremos ayudar al que está siendo buleado como al buleado. Exactamente. ¿Alguna Mira, por pregunta? aquí sí, nos dice Varela Norma, saludos Norma, Saludos, qué bueno Norma. que nos estás viendo. Dice, ¿cuáles son las señales? Pueden indicar que un niño está siendo víctima de bullying. Yo creo que los niños demuestran su estado de ánimo no de la misma manera que los adultos. Sin embargo, de acuerdo a su edad, sí hay conductas que tú te puedes dar cuenta en cuando un niño no está siendo feliz, por así decirlo. Número uno, pues tal como nosotros también ahí sí nos parecemos en cuestión de que si tú notaste algún cambio en su alimentación, algún cambio en su rutina de sueño, En cosas que ya venía haciendo las deje de hacer. cosas que ya venía haciendo, o sea que tú notas como que ya come menos, que no tenga nada que ver con algunas otras cuestiones físicas, que ya come menos, que duerme diferente, que duerme menos horas, que lo notas de cierta manera distinto, ahí vale la pena para que tú voltees y digas a ver qué está pasando. Yo siempre invito a las mamás a cuando esto pase, que tú empiezas a ver como diferente, como que algo cambió y como que algo ya no cuadra, que al mismo niño que tenías como que algo le pasó. Sí invito a que hagan como una evaluación 360, ¿no? Como de ver a esta área, ¿cuál área? Que si va al fútbol, a ver, ¿a qué horas fue? No, pues a tal hora, ok. Que si va a la escuela, bueno, de tal hora a tal hora. Ay, que después fuimos a la casa de no sé quién, que después, hacer toda esta revisión para poder identificar en cuántas áreas es en las que él está afectado. Que si a lo mejor dice, ay, es que ya no quiere ir al fútbol tampoco. Ahí ya O fue ya no otra. quiere ir a la escuela. O ya no quiere ir a la Los hijos escuela. son obligados a decirnos no quiero ir a la escuela, todos nos dicen Sí, eso. claro. Pero como dices tú ahí, la evaluación 360 para ver, indagar. Exactamente. Indagar el por qué no quiere ir a la escuela. Y en una lectura decía, el bullying apaga. Ajá. Apaga el niño. Entonces, sí hay que tener esos signos que estamos mencionando para cualquier situación. Claro, claro. Y sobre todo que nos sirve para identificar y ver qué cartas tomar en el asunto. Porque sin duda alguna, si tu hijo está siendo víctima de bullying, lo que tienes que hacer es busca ayuda. De verdad busca ayuda. Si tú dices, no, a ver, yo aquí voy a hablar con las maestras, voy a mover, está excelente. Lo que tengas que hacer en cuestión educativa, hazlo. Pero también busca la ayuda a tu hijo. Porque si él se volvió una víctima de, sí es importante que lo lleves con un profesional para que pueda... Para que indague por ahí. Exactamente, qué está pasando, qué no estás viendo, ¿no? Que como mamá, que se te puede de las manos, que a lo mejor uno no lo hace con la mala intención, como de, no, yo no, está bien mi hijo, no, sino a lo mejor a veces no vemos, a ver, dices, va, caray. O pensamos que está bien algo. O pensamos, y si que el otro es el que está mal, ¿no? Perdón, Entonces, no te preocupes. en esa parte sí vale la pena que vayas a buscar ayuda. Sí, y también en esta parte, Monza, no sé si estás de acuerdo conmigo, no es que pase, si pasa el bullying y luego nos vamos a atacar a la escuela, ¿no? Entonces yo ahí sí les pediría a lo mejor como indagar, ¿no? O sea, la escuela va a hacer su chamba, Sí. familia también hace su chamba, lo que te toca. Por Claro. ejemplo, las escuelas lo que nos toca es mucho indagar. Tenemos que hablar con la víctima, tenemos que hablar con el buleador, tenemos que incluso hablar con los espectadores, ¿no? Claro. Porque ahí hay espectadores muy activos, los que están animando al otro para Exacto. que lo haga. Y los espectadores pasivos, que son los que yo me callo para yo no meterme en problemas. Claro, claro. O sea, en la escuela sí tenemos que hablar con uno, con otro y con otro para ver versiones, para indagar, para saber qué es lo que está
lo que está pasando, y que vamos a hacerlo como escuela, pero pues que nos tengan paciencia no es fácil, porque también en casa se necesita un apoyo grande de ustedes, porque yo sé que en el momento, el enojo es decir, voy a hacer esto, voy a hablar ya con la mamá del niño, voy a ir a incluso cuestiones legales, y después lo que no buscamos. Eso. Claro, claro. Sí, ¿no? De cualquier modo, lo importante es hacer algo en cuestión de, y como te dije, si es ir a hablar con la escuela, también es importante, por ejemplo, en las instancias educativas, que exista como yo me atrevería a decir, no sé si hasta meterlo como materia, ¿sabes? En cuestión preventiva, para hablar acerca de la empatía, de los valores y de la convivencia. O sea, eso debería de existir dentro del tronco común de las... ¿Cómo vincularnos tan sanamente con mis amigos? Exactamente, o sea, porque a lo mejor sabemos que en casa pues no lo enseñan, ¿no? El de no debes pegar, no te lleves mal, no grites, no hagas estas cosas, pero yo creo que sí valdría la pena que como escuela se incluya como esta cuestión psicoeducativa de decir... a nivel preventivo, desarrollar empatía, desarrollar la buena relación con los amigos, con los compañeros y todo esto, ¿no? Y también el que los niños que ven que molestan a otro compañero, pues armarse de valores y hablarlo, porque a veces hay silencios que duelen mucho y que pesan mucho. Yo me callo porque no voy a denunciar a mi compañero, porque no me quiero meter en problemas, porque no quiero ser yo el siguiente, ¿no? Pero ese es un trabajar de todos. Claro, es un trabajo multidisciplinario, sí, sin duda alguna. Nos mandaron un mensaje por acá, vamos a leerlo. Ajá. Dice, en la escuela me mandaron llamar porque mi hijo estaba portando mal y molestando a sus compañeros, sobre todo a un niño. Y luego en su libreta de tareas me mandaron un reporte que le había pegado a otro niño. Cuando le pregunté, me dijo que lo había hecho porque el niño no guardaba silencio y lo iban a regañar. ¿Mi hijo es buleador? O sea, con ese acto es buleador. ¿Qué hago? Pues sí. No, sí, perdón, dime. Es que estaba pensando cuando iniciamos esto, y una de las características para que pueda hacer bullying, ¿te acuerdas que dijimos esta parte que sea reiterativa y que sea hacia una persona en específico para que se pueda considerar? Sin embargo, a lo mejor no es buleador, pero como decías tú al inicio, sí es un foco rojo. Y hay que tenerlo guardadito, teniendo pues en cuenta eso. Exactamente, se tiene que hablar acerca de los límites y el respeto a la autoridad, por ejemplo, en este caso específico, y es de déjale lo que pasó en específico con este niño, déjale la responsabilidad de los maestros. O sea, si no guardas silencio y te desespera, por así decirlo, que llame la atención, o dile a la maestra, ¿sabes? Y como maestras a veces son como de ya me vino a decir 4 veces que no se sienta, ¿no? Pero pues es el chamba de la maestra, ella sabrá cómo moldear esa parte para que no sea como tan reiterativo. Pero sí enseñarle a tu hijo en cuestiones, pues una vez más, de la paciencia y la empatía, de decir, ¿sabes qué? Pues no guarda silencio, pero pues es chamba de la maestra, y si no, su consecuencia va a ser para él, porque si él empieza a tomar justicia por su propia mano, ahí es donde puede... y hablamos de otras situaciones también. Sí, opino lo mismo que tú, creo que ese caso no es de bullying, pero sí es de un foco rojo. Sí, claro. Sí, el bullying, recordarles, es con intención, o sea, de adrede, ¿sí? Repetitivo, y creo que no muestra esas características, pero si muestra características de que está agrediendo a alguien, vamos a guardar esto tenerlo aquí muy presente. Claro, sí, ahí lo dejamos como tal. Fíjate que Margarita Rodríguez Pascual le respondió, muchas gracias Margarita, a la pregunta de cuáles son las señales. Ella dice, no quieren ir a la escuela, que era lo que decíamos, los llevan y no quieren entrar, ella a veces retroceden, efectivamente, se hacen pipí en la cama, y hay muchas cosas que uno mira como mamá que no es normal. También hay maestros buleadores, es muy triste porque los dejan marcados para toda la vida. Sin duda alguna, es uno de los casos o de las cuestiones más tristes, ¿sabes? Que a mí me da mucha tristeza cuando te encuentras con casos donde los maestros participan dentro de, y que no fomentan la integración y que no fomentan la empatía. Son casos bien tristes, ¿sabes? Porque ahí sí yo digo, espérame, alguien tiene que ser el adulto. Y ahí parece que no hay un adulto. Ahí parece que no hay un adulto. O el maestro le dicen reiteradamente, me está molestando esto. Ahí es una broma, es que les bien bromista. Exactamente. Aguanta. No, es que no, yo creo que por ahí no va. Sí, también el maestro que se cheque.
Sí, sin duda alguna. Sí, claro. Sin duda alguna. Yo por eso estoy a favor de las evaluaciones con los profesores, con Sin todos. duda. De que Antes de les estar frente a grupo. Sí, claro. y Con sobre todo seres humanos. Exactamente, sí. A mí me tocó en el resto de mi vida escolar conocer a algunos maestros que de pronto sí decías, o sea, ahora que ya estoy más grande, ¿sabes? Y Dices, que ya lo era pienso y digo, bullying. eso era bullying, profe, y eso no se hace. Entonces, como que sí dices, chale, o sea, qué mal que eso se viva, pero sí, también es importante que si ustedes identifican alguna situación en la que digas, es que también el profe como que me le dice, o la miss, o Alguien, lo que sí. sea, sí es importante que vayas y hables y comuniques, porque eso no está bien y eso no se hace. No, y aparte porque somos ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer lo mismo a lo que pues, estamos batallando como sociedad, ¿no? ¿Hay Sí, otra sí. pregunta? No, ya no tenemos más comentarios. Que por ahí me comentaban, dicen, oye Gaby, por ejemplo, el bullying, ¿por qué se da? Los papás lo provocamos, algo, pues a veces con lo que estamos mencionando, no nos damos cuenta de lo que los hijos que traen, además, pero también pienso que a lo mejor los papás que sí como enseñaron la empatía o demás, siento que lo del bullying ocurre como entre la edad de 10, 13 años en adelante, no sé. Yo creo que se puede dar ¿Antes? desde, sí, ¿no? O sea, desde... Bueno, yo desde 10 a 13 años, porque es cuando están en búsqueda de su identidad por la preadolescencia, que a lo mejor como papás los guiamos de manera adecuada, pero en la búsqueda de su identidad cogieron un poquito de acá, un poquito de allá, y pues ya se encontraron con el bullying. Pero bueno, es una, ¿cómo se dice? Es una serie de muchas cosas, ¿no? Claro, sí, a lo mejor lo mencionas desde ese punto porque efectivamente ya están un poco hasta más despiertos los niños y ya están Sí, como ya hay como entre una que... estructura de decir, déjame, Exactamente. agarro a alguien por ahí. Exacto, pero sí, sin duda alguna creo que se puede presentar, a lo mejor a temprana edad, puede haber algunos casos en los que sí. Yo no me atrevería a decir que está como especificado en una edad, porque pues puede aparecer a lo mejor Sí, una sí, cuestión sí. y que tiene que ver inclusive, repetimos constantemente esta parte de la historia familiar, ¿no? O sea, que como ¿Qué es lo familia que estamos... traemos? Sí, sin duda mucho tiene que ver. A lo mejor no de las edades, pero a lo mejor sí por la preadolescencia, pero incluso puede ser que será 9 años, sí, niños que ya están un poquito más despiertos Exactamente. que otros puede ser también. Exactamente. Sí, pues la verdad es que dentro de todo esto, otra de las cosas que se me viene a la mente es, por ejemplo, cómo darme cuenta o cómo le podemos hacer para saber si, porque digo, si forma parte de tu hijo como víctima, creo que es fácil darse cuenta por este tipo de características que ya vimos que pueden presentar. Sí. Pero ¿y cómo crees tú, Gaby, que nos pudiéramos dar cuenta si tu hijo es el que está ejerciendo este bullying? ¿Crees que pueda haber como alguna señal que tú digas como que yo estoy viendo eso? Digo, fuera de la queja que a lo mejor te puede decir la maestra o a lo mejor te puede decir algo. ¿Tú crees que se pueda ver? No sé de ciencia cierta, pero uno conoce más que nada mejor a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé, por ciertas pláticas podría ser, ya estás molestando a otro compañero, Ok. con características de él mismo, no sé. ¿Tú qué Sí. puedes aportar? Yo pienso, por ejemplo, que una característica que sí pudieras identificar y decir, saber como que por ahí va, es el que se vuelva también, digo, nada es una regla, todo puede cambiar, Sí, claro. todos somos seres humanos, somos diferentes, pero una de las cosas que yo creo que sí pudiera hacer es el desafiar autoridad. El que si yo ya estoy dictando alguna indicación, alguna situación que quiero que él realice, y yo noto su reacción en cuestión como que desafía, como que ¿por qué lo voy a hacer? Ahorita, yo creo que ese sería un indicativo para voltear a ver y decir a ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y que si la maestra ya me dijo aparte, entonces Exacto, ya voy lo uniendo. combino. Exactamente. Sí, pues te mencionan algunas características y sí, precisamente, digo, si la maestra me dijo no me voy a cegar. Exactamente. No me voy a cegar porque muchas veces a veces tendemos a cegarnos a lo que nos están comentando y mi hijo, ¿no? O qué raro que mi hijo lo Claro. haga, ¿no? O el otro tiene la culpa, ¿no? O sea, en esta parte Sí, de... claro. Exacto, sí, entonces otra de las cosas que también es importante yo creo es hacerte aliado de la escuela. Sabemos que muchas veces no empatamos del todo y que decimos no es que como que allá las maestras tienen la culpa, pero sí es importante que elijas una escuela donde tú digas, ¿sabes qué?
yo estoy de acuerdo con los valores de esta escuela, concuerdo con la manera de enseñanza, por eso es lo importante de elegir la escuela que empate con lo que tú crees, porque es bien incómodo que estés como peleado con la escuela, porque te le dicen y te le hacen, y ahí siga tu hijo, quieras o no, eso genera pues no vamos a trabajar en equipo, ¿no? Exactamente. Y que como escuela ya si la elegiste y pasa alguna situación, híjole, también la escuela sí vamos a actuar, pero también como papás no dejemos de hacer la chamba que nos corresponde, ¿no? Exactamente. Porque no todo es culpa de la escuela. Exactamente. O sea, la escuela va a hacer lo suyo, tú lo suyo, yo creo que ahí vamos a salir. Bien, ¿no? Exacto. Por aquí Margarita una vez más nos escribe, dice: un niño con TDAH se considera como buleador y cómo se manejan estos casos. En el caso, por ejemplo, del TDAH, sí es, sin duda alguna, casos especiales en cuestión de que pues tienen que ser niños que tienen que estar en tratamiento. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, entonces sí es algo que tiene que tenerse controlado, que tiene que tenerse manejado y que sí tienes que trabajarlo, si tu hijo es el que tiene TDAH y está como ejerciendo esa parte, sí es de suma importancia que lo tengas en tratamiento. Sí, claro. Los niños con TDAH tienen que tener su estructura, tienen que tener sus reglas en cuestión de casa, o sea, tiene que existir un orden. Y tiene que tratarse sí o sí, o sea, no es como que digamos, bueno, como que se porta más o menos bien, no, sí tiene que tener alguna cuestión que tú lleves como un control, sus límites, ¿no? En esta parte. Pero por eso la importancia de esa red de apoyo, de ir, si tiene TDAH, con el neurólogo, porque me va a dar lineamientos o terapia, me va a dar estructura y demás, porque siento que si no está, a lo mejor podría suceder pues lo que no queremos. Exactamente. Y sobre todo, o sea, cuando les cuesta más trabajo como ejercer el control de sí mismos, ¿no? Entonces, sí es importante, igual digo, ese pudiera ser otro tema que pudiéramos andar más a detalle. Condiciones especiales y con relación al bullying, ¿no? Entonces sí, sin duda alguna es un tema, el tema del bullying, como iniciamos este capítulo muy extenso y que se puede abordar pues mucho más, ¿no? Sí, eso es muy extenso, la verdad, mucho tela de dónde cortar. Yo creo que va a haber parte 2. Sí, yo creo que sí, porque cada persona tiene su perspectiva, algunos como que han sido como bulleados, la familia del bulleado, la familia del bulleador, cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Claro. Ok, pues bueno, les agradecemos a todas las personas que nos ven, que nos escriben, nos ponen sus comentarios y demás. Nos da mucho gusto leer todo lo que nos ponen, que nos retroalimenten, que nos pregunten. Agradecemos sus observaciones, tanto del audio, de todo lo que ustedes nos quieran platicar en cuestión a los temas y en cuestión a lo que les puede interesar. Con mucho gusto lo podemos retomar. Yo creo que sí vamos a tener que hacer una parte 2 de este tema. Y podemos incluirlo de adolescencia. Y podemos incluirlo de la serie de adolescencia que tiene que ver con el tema del bullying. Y la verdad es que pues muy interesante, muy extenso. Margarita nos dice muchas gracias por su respuesta. Gracias, Margarita, que nos platicaste, que nos compartiste. Exactamente. Entonces la siguiente emisión yo creo que nos la vamos también o ya vemos, ¿no? Si la siguiente, porque podría ser lo de ciberbullying en la adolescencia. Así es. Porque hay bullying físico y está el bullying, el ciber, ¿no? El escrito. Claro, sí. Entonces, sin duda alguna, yo creo que da mucho para extendernos, ¿no? Pero pues por ahora el tiempo es corto. Ya nos fue volando. Nos fue volando, de verdad, ni lo sentí. Exactamente. ¿Quieres agregar algo más, Gaby? Pues nada, agradecerles que nos hayan sintonizado, que estos temas están totalmente hechos para ustedes, temas de los que vivimos actualmente, agradecer sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, también lo de los micrófonos, como bien dices, porque ustedes son los que nos escuchan luego. Exactamente. Entonces agradecemos esa parte. Sí, y nos sintonizamos el próximo miércoles, productor, ¿o no? No, nos vamos de vacaciones. Yo creo que nos vamos de vacaciones, pero el productor no las quiere dar. Pero sin duda alguna nos estaremos viendo luego. De que volvemos. Ahí ¿sí? Lo vamos a estar anunciando para que por ahí nos vuelvan a sintonizar.
Muy bien, les agradecemos a todos y nos estamos viendo en la próxima. Hasta la próxima. Sonido de risas por el hogar, niños corriendo sin descansar. Un suspiro digo para no explotar. Ser mamá es un arte singular. Despierto temprano con café en mano. El caos me llama, soy su ser humano. Un consejo aquí, una risa allá.